Déjame ver si entiendo bien, Edson. El contrato que es real es un contrato tuyo en lo personal con el Partido Acción Nacional. ¿Es por creación de contenido, por producción de contenido o por qué Por es? producción. Por Sí, por producción producción. de contenido institucional. ¿Y de qué fecha es? De febrero de 2024. De febrero del 2024. Es de hace casi 2 años. Y es el único contrato. Perdón, febrero de 2025, Adela. Febrero de 2025. 2025, ok, de hace Sí. unos meses. Pero es un contrato, tú tienes tus entregables, a ti te solicitan algo y tú... Vamos a ir a una entrevista que le hicieron a este joven Edson Andrade, donde hoy está exigiendo una disculpa a Dan Augusto, a la dirigente nacional de Morena, porque le sacaron los contratos con Acción Nacional. Y es que dice que él tiene todo el derecho de hacer vida política y que hoy lo están acosando en las redes sociales, lo están amenazando y que ya hasta se fue de México. Amigos, coincidimos que cualquiera tiene el derecho de militar, apoyar a cualquier partido, pero lo que le ha molestado a la gente es que se decía un apartidista, que él no estaba con ningún partido. Eso es lo que le molesta a la gente. El doble discurso, la doble moral. Bien decía el presidente López Obrador que la doctrina de la derecha, del conservadurismo, es la doble moral, la hipocresía. A nadie le molesta que milites en algún partido, que apoyes a algún político, a nadie. Lo que molesta es la hipocresía porque decía que era partidista y después empezaron a salir los videos, las fotos donde fue un activista, pero muy activo en su campaña de Xóchitl Gálvez. Aún así lo siguió negando, hasta le reclamó a la presidenta de México que por qué decía que era panista. Después le sacan un contrato de más de 2 millones de pesos para hacerle propaganda al PAN. Amigos, se le cayó la farsa. Pero ahora el señor está muy indignado y pide una disculpa. Cualquiera puede ser político, meterse a la política, pero hay que estar bien consciente, y muchos van a coincidir conmigo. Meterse a la política es exponerse a que te difamen, que te calumnien, que te levanten falsos, que se metan en tu vida privada. Si no quieres que te hagan todo eso o exponerte, amigos, dedícate al trabajo honesto y así no te metas en estas cosas de la política. Esto es lo que no ha entendido este jovencito, que no se meta a la política y punto final si no quieren que hablen de él. Amigos, vamos a escuchar cómo fue a llorarle a Adela Micha. Y Adela Micha, amigos, no le creyó que no fuera panista. Vamos a ir al video. Edson, buen día. Te la has pasado muy mal estos días, Edson. Así es, Adela. Pues digo, para toda la gente que no está familiarizada, yo en lo individual subí a mis redes sociales un video invitando a la gente, a los jóvenes a participar en la marcha del 15 de noviembre, pidiéndole también a los políticos que por favor permitieran que fueran los jóvenes y los ciudadanos quienes protagonizaran este movimiento, quienes alzaran la voz, para que el gobierno no tuviera armas para deslegitimar pues estas denuncias, que por supuesto cualquier denuncia es legítima independientemente de si viene de jóvenes o ciudadanos que tengan afiliación partidista o no. Las cosas fueron escalando, la presidenta nos sacó en la mañanera, yo respondí, luego la presidenta de su partido, del partido Morena, saca documentos exponiendo mi dirección particular y bueno, las amenazas en mi contra se aumentaron, escalaron. Si de por sí ya recibía una cantidad impresionante de mensajes diciendo que me iban a matar, pues las cosas se pusieron muchísimo peor ahora que la gente sabía pues en dónde vivo. Y la persecución no para, el expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, pidió incluso que no me dejaran salir del país y que me investigaran por los actos de violencia. Dijo incluso que yo había llamado a un movimiento fascista.
y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron la creación de una comisión para investigar a los jóvenes que individualmente llamamos a participar en la marcha e incluso nos quieren investigar por presuntamente haber orquestado actos de violencia en contra del Estado. De verdad, ¿de qué se trata? Todo el poder del Estado en contra de un grupo de jóvenes que libremente decidió alzar la voz. Adela, lo que estamos diciendo no es mentira. Si estamos hoy descontentos con este gobierno y con la situación, es porque somos los jóvenes los que más desaparecemos en este país. Es porque los niños de 10 a 14 años, la desaparición ha aumentado 72% y de 15 a 29 ha aumentado 64%, sintomático del reclutamiento forzoso que realiza el crimen organizado. Y mientras en este país, en varios estados de la República, estoy seguro, hay lugares como el Rancho Izaguirre, descubierto en Jalisco a principios de año, lugares de adiestramiento y exterminio, en los que el crimen organizado utiliza como carne de cañón a los jóvenes, el gobierno está empeñado en investigarnos y perseguirnos a un grupo de jóvenes por nuestro crimen que fue alzar la voz. Pero independientemente, pues están en su derecho de pensar lo que quieran y de decir lo que piensan. Mi pregunta es, Edson, ¿tú estás vinculado con el Partido Acción Nacional o solo simpatizas con la filosofía y el pensamiento de Acción Nacional? Mira, Adela, justamente la presidenta de Morena sacó un contrato que está a mi nombre con el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, pero hace un par de años un grupo de jóvenes y yo decidimos emprender en el área de la comunicación y las redes sociales. Y gracias al trabajo de verdad de años y el talento de todos los que conformamos este gran equipo, pues tenemos a diferentes clientes, Adela. Tenemos clientes en la iniciativa privada, hemos tenido clientes de instituciones, de otras fuerzas políticas. Por supuesto, yo no voy a revelar con quién hemos tenido pues este acercamiento, porque somos profesionales, porque firmamos convenios de confidencialidad, porque manejamos contraseñas, cuentas, información, etcétera, ¿no? El propio Instituto Nacional Electoral tiene un reporte preciso de todo lo que se realiza respecto a la comunicación del Partido Acción Nacional, y quiero que quede bien claro, el Partido Acción Nacional no nos paga porque yo salga a decir algo, porque lo he hecho desde que tengo 16 años. El Partido Acción Nacional paga justamente por la realización de trabajos de redes sociales institucionales en las que no salgo yo. E incluso si la presidenta de Morena hubiera sido honesta, hubiera transparentado también todos esos reportes que se entregan al Instituto Nacional Electoral para que la gente se dé cuenta que yo no puedo hacer lo que solo todo ese trabajo que se realiza, que hay todo un equipo de jóvenes que por supuesto está completamente legalizado, pagamos nuestros impuestos, tenemos todo en orden, ¿no? Y no solamente hemos colaborado con esta fuerza política, pero lamentablemente hoy quieren hacer creer que, para empezar, yo tengo millones en mi cuenta, lo que no solamente ya me expone a una persecución política, sino también al crimen. Dan mi domicilio. Ha sido una cantidad de cosas que cada vez pues me pone en peligro y a mi familia. Y de verdad, yo no voy a dejar de alzar la voz. Si me fui del país no fue porque haya hecho malo, sino porque de verdad el mundo tiene que saber lo que está pasando en México y que las cosas no son como diario nos dicen desde la mañanera, que somos un país de libertades, donde se respeta la libertad de expresión, de manifestación y donde se apoya a los jóvenes. Déjame ver si entiendo bien, Edson. El contrato que es real es un contrato tuyo en lo personal con el Partido Acción Nacional. ¿Es por creación de contenido, por producción de contenido o por qué? Por producción. Por producción de contenido institucional. ¿Y de qué fecha es? De febrero de 2024. De febrero del 2024. Es de hace casi 2 años. Y es el único contrato. Perdón, febrero de 2025, Adela. Febrero 2025. 2025, ok, de hace unos meses. Pero es un contrato, tú tienes tus entregables, a ti te solicitan algo y tú... Sí, así es. Todo el equipo lo realiza y a pesar de que el contrato está pues a mi nombre, el resto de jóvenes con el que colaboro, que todos somos emprendedores, pues este pago también va para ellos porque ellos también digamos que a la vez me prestan un servicio profesional a mí. Y fue... supongo que tienes camarógrafos, editores, etcétera, etcétera. Así es, exacto, guionistas, escritores, redactores,
gente que revisa la información, camarógrafos, o sea, es de verdad un equipo grande. Sí, sí, como lo tenemos todos los creadores de contenido. El asunto es, a ti no te dieron ese dinero por convocar a una marcha, ni por pensar lo que No, piensas. exacto. No, incluso es inverosímil, es ridículo creer que en febrero de 2025 el Partido Acción Nacional ya vislumbraba lo que pasaría en el país, ¿no? Que el pueblo estaría descontento por el lamentable, de verdad muy lamentable y triste asesinato cobarde del alcalde Carlos Manso, todas estas filtraciones pues de huachicoleo, que, o sea, incluso es ridículo pensar que desde febrero desde principios de este año, el Partido Acción Nacional ya sabría lo que pasaría y que por eso se firmó este contrato. Entiendo eso, pero lo que quieren demostrar tus ligas con el Partido Acción Nacional, pero tú insistes en que tienes otros clientes. Así es, Adela. Tengo otros clientes que no voy a revelar, reitero, porque incluso revelarlos, Sí, pero además pues me no es un metería a mí en un delito el conflicto hecho de legal. que tengas como cliente al Partido Acción Nacional y tampoco es un delito que tengas afinidad con el Partido Acción Nacional, ¿no? En efecto, que un joven, cualquiera de los jóvenes que haya participado en el movimiento de la Generación Z, tenga afinidad con un partido político, no significa que ya no puede alzar la voz. Ahora, No, no se escucha. ah, le preguntaba si había salido del país por Sí, cuestiones de Adela, seguridad. así es, por cuestiones de seguridad tuve que salir del país por tranquilidad de mi familia también, porque antes de que yo pueda regresar hay muchas cosas que obviamente tengo que cambiar mi domicilio, no solamente expusieron mi domicilio, sino otros datos sensibles con los que pues cualquiera puede acceder a mucha otra información, que yo reitero, no tengo absolutamente nada que esconder. Si hubiera algo que esconder, todo esto se hubiera hecho a través de sobres amarillos, como el partido en el poder sí está acostumbrado a hacerlo. Ah, Pero me han preguntado también si voy a pedir el asilo político en otro país. Yo no me quiero ir de mi país, no considero que el gobierno tenga derecho a obligarme a abandonar el país y no regresar, a no volver a ver a mis amigos, a estar lejos de mi familia. A pesar de todas las personas que me han pedido considerar esto, no quiero hacerlo. Al contrario, quiero seguir luchando y quiero seguir alzando la voz, porque, reitero, este solo es el principio y de verdad creo que independientemente de todo, no se trata de nosotros, se trata de cambiar la realidad de los jóvenes y del país. No quiero vivir en otro país, quiero vivir en otro México. y sin embargo hubo algunas horas en las que tú te debatías de entre seguir alzando la voz o quizá guardar silencio por un tiempo. En efecto, sí, completamente, porque reitero, las amenazas, los ataques siguen llegando en este momento, siguen llegando, pero bueno, yo a pesar de eso, creo que guardar silencio sería traicionarme a mí mismo, sería traicionar pues los ideales que tengo de cambiar el país. Estoy completamente consciente de lo peligroso que es, Adela, porque pues la relación de asimetría que existe entre el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, todos los recursos y las instituciones de este país, versus un joven que lo único que tiene es su voz y sus redes sociales, es completamente asimétrico y por supuesto también es peligroso. Pero pues creo que por algo se empieza y espero que esto también incentive a otros jóvenes a alzar la voz y a no callarse. Oye, ¿tú perteneces a este grupo de Creemos México? No, no, nunca he tenido pues la oportunidad de asistir a alguno de los campamentos que realizan Carlos y Jimena. Los conozco, somos amigos de varios años, conozco también su profesionalismo, su ética y su compromiso para pues darle espacios a la juventud, para que puedan alzar la voz, para que se desarrollen políticamente. Me parece de verdad muy cobarde y también muy peligroso que el senador que está señalado por haber tenido a un secretario de seguridad que está vinculado directamente con el crimen organizado, los exponga hoy así, de esta manera. De verdad, no sé de qué se trata, no sé qué está pretendiendo el gobierno mexicano al ir tras todos nosotros. Jimena, Carlos, platíquenos un poco qué es Creemos México.
Sí, Adela, Creemos México es una escuela de formación y liderazgo político que surge un poco de ver la necesidad de que exista esta formación de cuadros, no en un espacio partidista, porque evidentemente hay muchos jóvenes como nosotros que se sienten inconformes con la situación del país, pero que por el descontento natural que hay con todos los partidos políticos, quizás no se atrevan a tener como primer contacto a una fuerza política, y en ese sentido nosotros decidimos emprender una escuela de formación y liderazgo político con estas características más ciudadanas, en donde puedan coexistir jóvenes de diferentes ideologías políticas, fuerzas políticas, pero con la intención de prepararse para algún día, nosotros decimos, llegar al poder para sí poder. Y me parece, insisto, bastante ruin que se nos señale a jóvenes que nos estamos organizando. Adela, ¿cómo no podríamos estar organizados si en este país los jóvenes encabezamos todas las cifras de delitos? Es decir, de homicidios dolosos somos el sector a quienes más asesinan en este país. 1 de cada 4 asesinados corresponde a los jóvenes. De las personas que desaparecen, nosotros somos más del 60% de las personas que desaparecen. Quien asesinó cobardemente a Carlos Manso era un joven. Entonces, definitivamente las condiciones y la situación actual del país nos perjudica muchísimo, y claro, en ese sentido, quienes han asistido a nuestros campamentos son jóvenes que tienen el único anhelo de poder vivir en un mejor país, en lugar de estar investigando y persiguiendo a jóvenes que nos organizamos ante la situación actual, jóvenes que tienen la convicción de transitar en lo público, que de por sí es bastante complicado y adverso. En vez de señalarnos a nosotros, ellos deberían de estar rindiendo cuentas con la justicia, con el pueblo de México, y yo sí sé por qué están haciendo esto contra todos nosotros. Yo creo que es una cortina de humo, yo creo que somos pues digamos, la excusa perfecta que están teniendo para desviar los temas importantes, el huachicol fiscal, las alianzas con el crimen organizado en mi estado, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero. Eso es lo que no quieren que dejemos de hablar, quieren que dejemos de hablar de Carlos Manso, y en ese sentido, pues primero, nosotros sí los hacemos responsables, porque por supuesto nos da miedo que el presunto líder de un cártel nos señale, pero además, pues exigimos que quienes tienen que sentir vergüenza y dar cuentas al pueblo de México son ellos y no nosotros. Carlos. Sí, adelante, sí. Carlos. Decir que, al igual, como decía Edson, nos conocemos, somos amigos. Toda mi solidaridad, porque le puede pasar a cualquier joven que lo expongan y que expongan. Hoy es algo normal, y eso es lo que hay que reclamarle a este gobierno, que es normal que la presidenta de un partido, que su hermana es la fiscal de la Ciudad de México, pues exponga los datos personales de un joven, cuánto gana, en dónde vive. Eso es completamente ilegal, pero como ellos no me vengan con que la ley es la ley, citando a su líder moral, para ellos la ley no tiene valor. Nosotros hemos dicho que, bien como dijo Jimena y también como dijo Edson, ¿cómo no tenerle miedo a un presunto criminal? ¿Cómo no tener miedo a que Arturo Ávila mencionó a Jimena en la mesa contigo esta semana? Sí. ¿Cómo no tener miedo si el farsante de Fernández Noroña tuitea en contra de Edson, replica lo que dicen de Edson? Ellos tienen un aparato, primero unos influencers buena ondita, y también tienen a sus medios aliados, que lo único que hacen es golpear a quien dice la línea. Y hoy la línea es que ya somos los jóvenes el blanco a seguir. Entonces, ¿sabes qué? Golpea a los jóvenes porque la generación Z es del PAN. Mentira, a nosotros no nos convocó el PAN, a nosotros no nos convocó el PRI. Edson bien lo decía, si nosotros decidimos, Jimena y yo, no convocar a la manifestación, fue para no darles el pretexto de decir que era nuestra organización y que nosotros estábamos organizando. Nosotros acudimos como ciudadanos, como marchantes, y ahí, después de la represión, porque hubo represión, y yo lo decía, golpeaban las vallas y echaban gas lacrimógeno a las familias, a los niños. ¿Cómo no nos íbamos a enojar? Y nosotros en ningún momento hicimos ningún acto vandálico. Nunca nos vieron a nosotros jalando las vallas, ni nos vieron haciendo nada. Lo único es que claramente a ellos les espanta la juventud, porque saben que la única forma de sacarlos del poder va a ser si nos organizamos y si generamos un grupo de jóvenes, de caras nuevas, porque eso es lo que necesita la oposición. Y no de oposición no hablo de partidos. Nosotros como jóvenes somos una nueva alternativa, no somos opositores. Entonces, la idea de la marcha sí surge de este grupo, pero ustedes no quisieron ser la cara convocante, digamos.
No, no, para nada. No, no. No surge de Creemos México, no. Surge de lo que Generación Z. todos conocemos, la generación Z, que al final tengo entendido que han decidido y han preferido quedar en el anonimato, o al menos yo no sé, no sé quiénes sean, pero no. Ellos no sé por qué hacen estas conjeturas de que fue Creemos México nuestro campamento, te decía al inicio Adela que fue en septiembre, o sea, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Tienen muchos meses señalándonos, persiguiéndonos, porque somos voces críticas, porque así como salimos a esta marcha de la generación Z, estuvimos en la defensa del Poder Judicial. Yo tengo muchos años saliendo los 8 de marzo por la situación. No me sorprende que Claudia Sheinbaum sea una presidenta represora cuando fue una jefa de gobierno represora, pero en fin, saben que somos jóvenes activos y creo que ese fue su móvil para ensañarse, digamos, con nosotros. Ya. En el caso tuyo, Edson, ¿cómo comienzas a convocar a la marcha? Lo comienzo a hacer en lo individual porque también vi la convocatoria en redes sociales, Adela. Muchos nos han preguntado justamente si esto de la generación Z tiene un colectivo, tiene una organización. Vamos, no tenemos ni siquiera un grupo de WhatsApp, porque justamente esto surgió en foros de Discord, con jóvenes que simplemente estaban descontentos, querían alzar la voz por la situación. Y yo veo la convocatoria en redes sociales y de hecho no había hecho pues ningún posicionamiento por lo que dice Jimena y Carlos, porque no quería darle al gobierno como armas para intentar deslegitimar esto. Pero decido hacerlo, Adela, cuando veo pues algunos personajes políticos están ocupando la bandera de One Piece, ¿no? Incluso en la Cámara de Diputados. Y es ahí cuando decido salir a decir, pues que tenemos que salir todos a alzar la voz, que por favor a los políticos intenten apartarse un poco de esto para que no, o sea, para que los jóvenes sean los protagonistas. Y también salgo a decir que no hay jóvenes de la generación Z auténticos y jóvenes de la generación Z Sí, claro, falsos. es una En ese generación, pues claro. es una generación, incluso en ese primer video yo dije que estoy completamente consciente que los jóvenes de la generación Z somos plurales, que estoy seguro que hay algunos que se identifican con Morena, otros con el PRI, otros con el PAN, otros que son apartidistas, otros que son anarquistas, que son libertarios, que no hablaba yo en voz de toda la generación Z, ¿no? Porque si los jóvenes hemos pedido algo, justamente es que no se hable en nombre de nosotros, que yo hablaba por mí, hablaba en lo individual, mi opinión, y que por eso yo pues convocaba a salir a las calles a todo aquel que pensara como yo o lo más similar que yo, que sin duda a pesar de todas las diferencias, hoy como jóvenes tenemos que estar unidos para cambiar la situación que nos afecta directamente a nosotros y que ya dejaran de intentar decir, estos jóvenes son los verdaderos jóvenes de la generación Z y estos jóvenes no son de la generación Z, porque de verdad me parecía fastidioso que hubiera gente de una edad nada empatante con la generación Z intentando repartir gafetes de quién sí podía ser de la generación Z y quién no. Y ahora lo vemos, están intentando repartir gafetes de quién sí puede alzar la voz y marchar y quién no. Sí, está muy complicado porque, insisto, aunque hayan sido ustedes los convocantes, quienes se organizaron, quienes invitan, pues no hay una ilegalidad en el asunto, ¿no? En realidad. Así es. Ahora, Carlos y Jimena, ustedes están pidiendo una disculpa pública por parte de Adán Augusto. Sí, así es. Pedimos una disculpa pública porque el hecho de que ellos ostenten un cargo y que ostenten el poder, por supuesto que nos vulnera y nos pone en riesgo. Recibimos ya cientos de amenazas de personas finalmente que simpatizan con sus ideas y es bastante delicado lo que hacen desde la máxima tribuna del poder exponer a ciudadanos. Es completamente asimétrico, como decía Edson. Exigimos la disculpa pública primero a Creemos México por la calumnia, porque hay muchos jóvenes de Creemos pues que están asustados. Dos, una disculpa pública a los jóvenes de la generación Z, porque como dice Edson, quizás no se ven representados en Creemos México, entonces que se nos atribuya a nosotros esta movilización, pues evidentemente perjudica a quienes son los verdaderos convocantes. Y tercero, una disculpa pública al pueblo de México, Adela, porque la situación del país es sumamente grave y violenta y ellos tienen demasiado trabajo para atender esa grave crisis de inseguridad como para estar inventando culpas y tratando de encontrar culpables. Eso es lo que pedimos y evidentemente nuestro derecho de réplica. Y en el caso tuyo, perdón, Carlos, adelante. No, perdón. Bueno, decíamos que pedimos derecho de réplica, una disculpa pública y que presenten las pruebas porque estamos seguros de que como es el coordinador
de la bancada de Morena, el presidente de la Jucopo, no va a hablar sin sustento, ¿no? Entonces, si tiene pruebas, que las presente. Y en su caso, si no las tiene, que renuncien. Él, Arturo Ávila, Cintia López Castro, Ricardo Monreal, porque ellos mismos fueron los que dijeron que ellos estaban de acuerdo con lo que había hecho el coordinador y que suscribían lo que decía. Entonces, si están tan seguros, que lo presenten. Porque qué fácil es calumniar desde la silla de la impunidad, ¿no? En el caso tuyo, Edson, ¿qué piensas hacer? Lo que pienso hacer es denunciar no solamente la persecución en mi contra, sino la persecución en contra de muchos jóvenes, de parte pues, de estas personas que tienen una posición de poder importante, y sobre todo denunciar el uso de las instituciones, Adela. Antes de que saliera esta información en la cuenta de la presidenta de Morena, de Luisa María Alcalde, fíjate que el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, en una entrevista en un medio salió a decir que la fiscalía ya estaba investigando a los jóvenes convocantes de la marcha y los jóvenes responsables de la violencia. Y qué curioso, porque la hermana de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, es la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y luego, ese mismo día, sacan esta información exponiendo mi dirección, sin testar la dirección. E incluso creo que todo esto se pudo haber evitado si hubieran testado mi dirección y mis datos sensibles. Pero creo que habla justamente de un uso faccioso de las instituciones y cada vez lo vemos más. O sea, ya no solamente es contra opositores políticos que, digamos, están un poco más simétricos en la posición, ¿no? Que también tienen posiciones de poder. Estamos ya hablando del uso de las instituciones contra ciudadanos críticos, contra jóvenes. ¿Te refieres a denuncia públicas, a denunciarlo públicamente? ¿A eso te refieres? Sí, a denunciar públicamente, digo, creo que también tiene que quedar un precedente de una denuncia formal, ¿no? Por todo esto, no solamente contra la presidenta nacional de Morena, sino contra todos los funcionarios que replicaron pues la exposición de mis datos personales, pero sé perfectamente, Adela, la suerte que va a correr esta denuncia, más cuando la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder. Pero lo vas a hacer de igual forma. Así es, porque creo que tenemos que denunciar mínimo para que quede ahí, pues quede asentado, ¿no? Pues yo les agradezco mucho a los tres y pues nada, seguiremos hablando de estos temas. Un abrazo desde aquí, muchas gracias. Saludos, Adela. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Hoy, por cierto, en la mañanera la presidenta volvió a decir que en este país no se persigue a nadie. Dijo que todas las personas que se sientan en peligro por alguna situación se puede hacer un análisis de riesgo.